En este video les voy a enseñar cómo lograr mejores mezclas utilizando únicamente un plugin. Y lo mejor de todo es que no importa el software de producción musical que tú utilices, este plugin ya lo tienes. ¿Estás listo? Comenzamos. Uno de los principales problemas de los productores musicales novatos, sobre todo, es que creen que necesitan plugins extremadamente complejos, que necesitan técnicas que tienen que ser muy rebuscadas o también muy complicadas para lograr buenos resultados, cuando principalmente el 80% de una mezcla se basa únicamente en las cosas más básicas: una buena nivelación de volumen, ecualización, compresión y algunos efectos extras como delay o reverberación. El 20% de la calidad de sonido restante ahora sí ya puede que sea con un poquito de técnicas o plugins un poco más rebuscados, pero la gran mayoría de la calidad del sonido se logra con lo básico. Entonces, ¿cuál es ese plugin? Simplemente es la ecualización. Vamos a escuchar esta canción, que es con lo que vamos a estar trabajando. Esta canción no es mía, es un track multipista que encontré en internet, en una página que pueden descargar diferentes tracks multipistas. Si lo quieren, se los voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción y el comentario fijado para que puedan entrar y descargar bastantes multipistas y ustedes puedan practicar. Únicamente he hecho nivelación básica y, como pueden ver, no he insertado absolutamente ningún plugin en ninguna parte. Ok, solamente unos plugins de análisis en el master, como siempre. Voy a seleccionar todos los canales de cada una de las pistas y vamos a insertar un plugin de ecualización, el que ustedes quieran. En el caso de FL Studio voy a utilizar el Parametric EQ2 porque es el que ya trae predeterminado. Ok, entonces ya tengo el EQ2 insertado en cada uno de mis canales, pero aquí entonces lo importante es qué vamos a hacer con esa ecualización. Primero debemos de pensar en la ecualización por grupos, es decir, que cada sonido que vamos a ecualizar tiene que tener un objetivo distinto. Vamos a empezar pensando en el grupo primero de la batería, después el grupo de los bajos, después el grupo también de las vocales y luego del resto de los sintetizadores. Empezamos primero por uno de los elementos más importantes, vamos a ir con el kick, el bajo y la vocal. Primero, para el kick debemos de analizarlo, lo voy a poner en solo. Okay, y vamos a escuchar primero, depende mucho del estilo musical y de qué es lo que quieras lograr, pero siempre vamos a principalmente enfocarnos en dos cosas. Primero, quitarle cosas que no necesitamos del sonido y después reforzar lo que sí queremos. Yo puedo pensar en dos cosas. Primero, necesito que tenga un poco más de empuje en las frecuencias graves. Ok, pero que no tenga también eso que retumba en las frecuencias subgraves. Así que puedo hacer algo más o menos como esto. Es reforzar su fundamental, pero quitarle subgraves. Y también podemos pensar en darle un poquito más de brillo para que tenga presencia. Ok, antes y después. Muy bien, esto, como les digo, lo estoy haciendo solamente así muy por encimita. De hecho, si les gustaría ver el video completito de cómo mezclar kick y bajo, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Vamos ahora a ecualizar el bajo. Ok, aquí el bajo, vamos a aislarlo. Es primero el bajo monofónico. Ustedes pueden tener diferentes capas, pero aquí en este caso el sonido monofónico. Okay, me interesa que también tenga controlados los subgraves, que no esté demasiado. Podríamos quitarle un poquito de brillo para que no esté tan presente, pero darle un poco de empuje en frecuencias medias. Esto va a hacer que en equipos pequeños destaque mejor. Y también vamos a reforzar un poquito, ok, su rango de frecuencias graves y medias graves. Más o menos algo como eso. Escuchemos antes y después de la ecualización. Ahora vamos con la vocal.
En el caso de las vocales ya es un poquito más complejo. Ya hice un video completito explicándote cómo ecualizar voces. Es una guía paso a paso. Te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Siguiendo los pasos y las reglas de ese video, tengo una ecualización más o menos como esta. Quitando ruido en la parte de abajo, dándole un poquito de refuerzo, quitando algo de nasalidad. Vamos a darle también un ligero realce en el brillo y la inteligibilidad de la voz y quitándole esos ceseos que están un poquito por encima. Esto después ya lo podemos afinar todavía con un deezer, pero queda más o menos así. Otro sonido importante sería el sintetizador principal, que en este caso está sonando también al mismo tiempo que la voz, y sería este. Primero le voy a quitar las frecuencias más subgraves, ese cuerpo que no me interesa y que está entrando en conflicto un poquito con el bajo y otros sonidos. Y puedo también quitarle algo de estas frecuencias que son las que van a hacer que choque un poco con la voz. Recuerden siempre las dos etapas. Primero le quitamos lo que no quería, que en este caso le estoy quitando este ruido, estos subgraves. Quitando un poquito de estas frecuencias medias que chocan con la voz y que le resta claridad, pero dándole un poquito de brillo para que el volumen tampoco cambie demasiado. Puede que incluso sientan que suena un poco delgado después de la ecualización, precisamente por haber perdido todos esos subgraves, pero aquí lo importante no es cómo suena solo, sino cómo suena en el contexto. Así que vamos a escucharlo también con el resto de los sonidos. Escuchen cómo sin la ecualización el sintetizador como que se come un poquito la voz. Pero ya con la ecualización, la voz ya sale más al frente, suena como más definida y el sintetizador está cediendo el protagonismo a la voz. Los elementos principales los ecualizamos en solo y después hicimos ajustes pequeñitos ya en el contexto para que quedaran bien. Pero el resto de los elementos, esos sí los podemos ir añadiendo ya directamente con el contexto. Vamos a empezar por el más importante, que sería el snare y luego el clap. Ustedes pueden decidir si quieren que tenga un poquito más de cuerpo, un poco más de brillo. Vamos a escuchar también incluso con el clap, porque los dos funcionan como un solo sonido. Me gustaría que tuviera un poquito más de cuerpo, pero vamos a hacerlo, así. Una curva ancha y no muy resonante, para que no suene tan antinatural. Que sería más o menos por acá. Y es que como el snare está sonando solo, aunque no suena al mismo tiempo que el kick, podemos darle esto. Y no va a haber problema porque no están sonando al mismo tiempo y no chocan sus transitorios. Y aquí el clap de por sí no tiene mucho cuerpo, pero podríamos darle un toquecito más de brillo, que es lo que le falta. Siempre pregúntense qué le falta a este sonido, qué le sobra y traten de quitárselo o añadirlo con ecualización. Vamos ahora con los platillos. Hay un poquito de ruido por acá abajo, pero realmente tampoco es como que esté ocupando demasiado del espectro, es muy bajo, así que no es como que muy importante aquí o va a hacer demasiada diferencia quitarle esas frecuencias subgraves. Incluso hasta se las podríamos dejar para que aporte algo más de cuerpo. Vamos a darle un toquecito de brillo. Y le voy a quitar las frecuencias más altas para que no resulte chillón. Y también tenemos por acá un sonido de toms, que ese sí aparece menos, solamente unas cuantas veces. Y es el que suena así. Veamos ecualización.
Solamente podríamos quitarle algo de las frecuencias más subgraves, que es un poquito de ruido. Y tal vez le podemos dar un toquecito de brillo. Pueden hacerlo de esta manera. Primero lo exageran y luego regresan un poquito. Exageran para que lo noten y después regresan para que ya quede en el lugar que debería. Vamos con el otro sonido de bajo, porque este fue el principal, pero también tenemos este bajo secundario. Ok, aquí el bajo secundario vamos a quitarle un poquito de estas frecuencias subgraves, las más subgraves, porque eso es lo que podría llegar a ocasionar algunos problemillas de fase. Pero no le vamos a quitar absolutamente todo, porque si no terminaría sonando muy delgado. Vean que aporta bastante cuerpo. Vamos a quitarle aproximadamente por acá. Lo voy a seguir quitando hasta el momento en el que veamos. Creo que ya me estoy pasando y regreso. Ya como ya es un bajo más abierto, a este sí le podemos dar más brillo. Algo más o menos como eso. El resto de los sintetizadores son estos. Escuchemos que tiene bastante cuerpo, suena muy lleno, pero eso puede hacer que entre en conflicto con el bajo. Así que le voy a quitar esas frecuencias más subgraves. Ok, si recorto demasiado suena muy delgado, así que vamos a hacerlo de esta manera. Primero con el paso alto y después un poquito de atenuación nada más con la campana. Para no quitarle todo y que suene excesivamente delgado. Y vamos a recuperar un poco en las frecuencias medias. Que es donde más habrá perdido cuerpo, precisamente por el corte de los supergraves. Este sonido tiene mucho protagonismo porque no está la voz. Es casi como el lead cuando no está la voz. Tiene más o menos el mismo protagonismo que el otro que ya habíamos ecualizado, que estaba aquí, que era este de acá. Ok, y vamos a ver los otros que son simplemente como apoyo. Como este, que es una especie como de pad, y este otro. Ok, principalmente son de frecuencias medias. Vamos a quitarle un poquito del ruido. Le doy un toquecito de presencia y vamos a hacer lo mismo con el otro sonido tipo pad. Vamos a suavizarlo. Vamos a darle un poquito de aire. Y así es como pasamos sin tener nada, ningún plugin, sin ecualización. Con ecualización. Noten, por ejemplo, el cuerpo del snare, la presencia de la voz. Ok, todos esos son pequeños detalles, pero que se fueron sumando y acumulados hizo una buena diferencia usando únicamente un plugin. No necesitas muchos plugins para mejorar tus mezclas. Esa es una de las mentiras que yo creí durante mucho tiempo. Si quieres saber cuáles son esas otras mentiras, te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Pero aunque hemos avanzado bastante usando la ecualización, de todas formas podemos sacarle mucho más provecho. Y si quieres saber cómo lograrlo, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla. Es mi curso de mezcla y masterización para que logres un sonido profesional.